¿Listo? Pues bien, estamos en Romanos 3. Gracias a Dios ya terminamos el capítulo 1 y el capítulo 2. Vimos que el capítulo 1 es la condenación del pecador gentil, del pecador cínico, del pecador flagrante, y el capítulo 2 es la condenación de los judíos, ¿no? Que son hipócritas, fariseos, es decir, del pecador religioso. Pablo en el capítulo 2 destruyó toda la confianza que los judíos tenían en su judaísmo. Entonces comenzamos el capítulo 3 y Pablo dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Una vez que Pablo tira y derriba toda la confianza que los judíos tenían en su religión, les pregunta, ¿hay alguna ventaja en ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Porque recordemos que en el capítulo 2 ya les estuvo diciendo que si ellos están pecando constantemente, son peores que un gentil incircunciso. Entonces Pablo dice, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Dice Pablo, yo no estoy diciendo que está mal ser judío. Ser judío incluso tiene muchas ventajas. La primera, ¿cuál es? A los judíos se les entregó la revelación de Dios, o las profecías, los pactos, la Biblia, los oráculos de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Dice, ok, entonces si hay una ventaja en ser judío, y sabemos que algunos de esos judíos fueron infieles, es decir, que no creyeron de verdad, pero eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel. Dios hizo promesas al pueblo judío, las cuales no van a ser invalidadas por la infidelidad de algunos. Dice, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, Dios habla la verdad. Y luego cita la propia Biblia. Aquí les voy a pedir que me den un momento, por favor, porque Blanca se está discutiendo de la Navidad y voy a silenciar el grupo. Si no, nada más no vamos a poder. Muchas gracias. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. O sea, cuando Dios acusa al ser humano, Dios está en lo correcto. ¿Ok? Dios siempre habla la verdad. Entonces, el hecho de que algunos judíos fueron infieles o muchos judíos fueron infieles no anula la veracidad de las promesas de Dios. Versículo 5. Sin embargo, algunos pueden decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a los otros lo justo que es Dios. Y aquí hay gente que está diciendo, ok, yo soy pecador, pero el hecho de que yo sea pecador es bueno para Dios, porque entonces como que su justicia brilla más. No sé si me explico. Es decir, si quieres ver un diamante, ¿no? Si quieres ver sus propiedades, qué tan puro es, lo tienes que poner en una tela de qué color. ¿Nunca han comprado diamantes? No. En una tela negra. Tienes que ponerlo en una tela negra porque ahí contrasta muy bien si tiene impurezas o no, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, vamos a suponer que esa tela bien oscura y negra de pecado soy yo. Entonces, cuando se contrasta con mi pecado, pues Dios brilla por su justicia. O sea, el pecado que yo cometo, ¿no? Luego entonces cumple un buen propósito. ¿Cuál es? Pues muestra a los demás lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Oye, si mi pecado le está sirviendo a Dios para que su justicia sea magnificada, ¿no sería entonces injusto que Él me castigue? Y dice Pablo, este no es más que un punto de vista humano. Así piensa el ser humano caído. De ninguna manera. De ninguna manera tu pecado sirve un buen propósito. De ninguna manera tu pecado es necesario para exaltar la gloria de Dios. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Dice, Dios es justo per se en sí mismo. Él no te necesita
para ser más justo o que su justicia brille más. Por eso es que él puede juzgar al mundo porque tiene la autoridad para hacerlo. Es decir, Dios juzga porque él es justo y es una característica de su ser. Sin embargo, y dice Pablo, alguien podría seguir argumentando, o sea, siguen discutiendo, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a él? Es lo mismo que dijo, pero con otras palabras. Ok, a ver, hay gente que sigue discutiéndome esto, pero es que si mi mentira realza su veracidad, o sea, cuando contrastas mi pecado con su justicia, brilla su justicia. Si mi mentira realza el que él es veraz y le da más gloria, ¿por qué me juzga como pecador? Dice Pablo, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Dice, incluso hay gente que miente diciendo que nosotros vamos enseñando y ¿sabes qué? Como tu pecado sirve un buen propósito, entre más pecas mejor, porque al final más gloria recibe Dios. Eso es falso y los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Lo que Pablo está diciendo acá es, hay gente tan cínica que aún pretende excusar su pecado diciendo que le da más gloria a Dios. Como les dije, si vas a ver un diamante, ¿dónde brilla más? En una tela negra. Oye, ¿dónde brilla más la gloria y la justicia de Dios? Pues en la tela negra de mi pecado. Entonces, si Dios usa mi pecado para un buen propósito de él, ¿por qué me castiga por él? ¿Por qué me juzga? O sea, como que yo lo estoy ayudando a que su justicia brille. Y Pablo nos dice, este no es más que un punto de vista humano. Esto no tiene nada que ver con la verdad de Dios. ¿Ok? Y los que dicen tales cosas, porque había gente que decía, oye, cuanto más pecamos, entonces mejor. Vamos a pecar más para que Dios reciba más gloria. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Nada. Perfecto. Seguimos. 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos, ¿qué dice? Somos superiores o mejores que los demás. Primero ya dijo que los gentiles están o sea, en la canasta de la condenación, que de nada sirve la circuncisión si estás pecando. Luego dice, sí hay ventajas en ser judío. Ahora pregunta, ¿somos superiores a los demás? Para nada. Tampoco se trata de creer que somos superiores o mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Nosotros judíos no somos superiores o mejores que los gentiles, porque unos como los otros, todos estamos bajo el poder del pecado. Hasta aquí Pablo, desde el capítulo 1 al 3:10, casi 3:11, 2, 3, bueno, es hasta el 3:20, Pablo va a estar encargándose de condenar al mundo, de mostrarle al hombre la condenación que pesa sobre su cabeza porque ha pecado, seas judío o seas gentil, seas un pecador cínico o seas un pecador religioso, ¿ok? Todos estamos bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras, y aquí está citando un salmo, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea, de manera tajante Dios da testimonio del hombre y dice que en todo el universo no existe ni un solo justo, ni siquiera uno, salvo Cristo Jesús. Pero fuera de Jesucristo no hay nadie que sea justo. Justo es el que guarda perfectamente la ley de Dios. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Y acá estas declaraciones bíblicas hay veces que chocan con la experiencia personal porque dices, oye, pero es que cuando yo me hice cristiano yo estaba buscando a Dios. Y la realidad es que tú no estabas buscando a Dios, Dios te estaba buscando a ti. El que estabas perdido eras tú, no Dios. Y esto lo puedes ver claramente en Juan, ¿no? Y en otros pasajes de la Escritura, donde te dice que el que busca es Él. Cuando Él te va a salvar, Él es quien te está buscando. Tú no lo buscas a Él. Cuando tú lo buscas a Él es porque Él ya te buscó a ti. ¿Ok? Entonces, en nuestra sabiduría, en nuestra mente humana, nadie tiene el deseo de buscar a Dios.
Si tú no eres cristiano, tú no vas a tener nunca el deseo de buscar a Dios. Y si eres cristiano y tienes ese deseo es porque ya Dios lo puso en tu corazón. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Es decir, no hay nadie en el mundo que haya caminado la senda correcta. Y absolutamente todos son, y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero es lo que la Biblia enseña. Todos son como basura. ¿Por qué como basura? Cuando tú tiras basura, es porque es algo que no te sirve, que no tiene ninguna utilidad para ti. Por eso la desechas. Tú no desechas las cosas que te sirven para algo o que tienen valor. Tú tiras lo que no te sirve. Por eso dicen varios teólogos que el infierno es el basurero de Dios. Porque los hombres se volvieron inútiles, porque no cumplen el propósito para el cual Él los creó. Se han desviado, no lo buscan, no son sabios, son injustos. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Pablo está citando el Salmo y en la mente judía, cuando repiten las cosas, lo quieren enfatizar. Dice, ni uno solo hace lo bueno, pero quiero que me entiendan, ni uno solo. No hay una sola persona buena. Todos nosotros hemos violado la ley de Dios todos los días. Es más, cada respiración que estás dando prácticamente está violando la ley de Dios, porque no le estás dando gracias como Él merece por ese aire que estás consumiendo. Y no solo eso, sino que lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Yo sé que saben que una persona cuando fallece se descompone, ¿no? Y después de algunas horas, de algunos días, si no recibe el tratamiento químico adecuado, apesta. Entonces, las tumbas abiertas apestan. Y para Dios, eso es lo que nosotros hablamos. Nuestras palabras para Dios son tan repugnantes como el olor que sale de una tumba abierta. Piensa en eso, reflexiona un poco en eso. Cuando te crees buena persona, todo esto, analiza tu lenguaje, tu boca, tus palabras, lo que dices. Dice Santiago, con una misma boca estamos bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Entonces, para Dios, lo que se habla es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. El ser humano es mentiroso por naturaleza. No habla la verdad. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Esta descripción es muy gráfica y y es el testimonio de Dios del hombre. Si tú quieres saber lo que piensa Dios del ser humano, ahí lo tienes. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Dios nos compara con serpientes venenosas que usamos la boca para destruir y para matar. Lo mismo que dice Santiago. Su boca está llena de maldición y amargura. Fíjense lo que el peso que Dios le pone a las palabras que estamos diciendo. Recordemos que vamos a dar cuenta de cada palabra que hemos hablado. Dice que nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Se apresuran a matar y ya sabemos que no necesitamos jalar un gatillo para matar. Basta con que tengas ese pensamiento de odio o de coraje contra tu prójimo para que para Dios seas un homicida. Y nos apresuramos a matar, con la mente por lo menos, con los ojos, con la palabra. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. ¿Por qué hay tanta gente infeliz en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente desolada, tanta gente deprimida, tanta gente con medicamentos, tanta gente que se suicida, tanta gente que quiere encontrar, como en Eclesiastés, el sentido de su vida en las riquezas, en las mujeres, en el poder, en la influencia, en los lujos, en el placer, porque no conocen la paz? Porque esa paz duradera solo la puede tener un cristiano cuando ha hecho la paz con Dios.
Por eso siempre va a haber sufrimiento y destrucción en tu camino. No tienen temor de Dios en absoluto. No tienen temor de Dios en absoluto. Por eso dice que nadie es realmente sabio. Porque la Biblia, cuando te define sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que alguien sabio teme a Dios. Alguien necio, quien realmente no es sabio, no tiene temor de Dios en absoluto. No le importa a Dios, no reverencia a Dios, no ama a Dios, no adora a Dios, ni siquiera le tiene miedo a la ira ni al juicio de Dios. Entonces, Este es, otra vez, todo esto es el testimonio de Dios del ser humano. Entonces, ¿ustedes creen que una persona así tiene en sí misma la capacidad de buscar a Dios por su propia cuenta o por su propia iniciativa, digamos? Y la respuesta tiene que ser un rotundo no, porque si dices que sí, todo lo que dice aquí es mentira. No hay un solo justo, no hay uno, nadie busca a Dios, todos son inútiles, se han desviado, ni uno solo hace lo bueno, ni uno solo, y luego todo lo que haces, ¿no? Tu lengua, las mentiras, el veneno, no hay nadie que pueda encontrar a Dios por su propia iniciativa. Por eso es que Dios te tiene que buscar y Dios de manera soberana te regenera. Cuando Él ha determinado salvarte, Él te da la fe y Él te da el arrepentimiento y tú entonces crees y te arrepientes. Pero la obra de salvación es completa y totalmente monergística, es decir, depende de uno solo y ese uno solo es Dios. Y Él salva a quien Él quiere salvar. Lo vamos a ver más adelante aquí en Romanos. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. La ley se está aplicando en este caso claramente a los judíos, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es decir, Dios entregó la ley con varios propósitos, pero uno de esos propósitos fue el propósito de mostrarle al hombre su pecado. Cuando tú te encuentras una persona, y ya lo vimos, que se cree buena, lo único que tienes que hacer para que se dé cuenta que no es buena es contrastarla con la ley de Dios, porque la ley tiene ese propósito. ¿Cuál es? Evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es decir, cuando te contrastas con la ley y ves tu total y absoluta incapacidad para cumplirla, siendo la ley santa y un reflejo del carácter de Dios, entonces sabes que estás frito. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie jamás se va a justificar ante Dios por la ley. Nadie va a ser justo por guardar la ley. Nadie va a ser justo por poner sus obras como fundamento. ¿Por qué? Porque hemos violado la ley en incontables miles, millones de ocasiones. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pablo dice en Gálatas, la ley fue como un maestro que Dios te dio, que te enseñó que no vas a ser salvo mediante la ley y entonces te guió a Jesucristo. Así que el que pretenda justificarse por guardar la ley está frito. La ley solamente, sencillamente nos muestra una cosa. ¿Qué es esa cosa? Lo pecadores que somos. ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentarios? No. No. Entonces, del 1.1 al 3.20 lo pueden guardar así como una sección, un bosquejo, digamos, de Romanos, así como Génesis les dije que se bosqueja en 4 personas y 4 eventos. Romanos lo puedes tú ir bosquejando en 5 partes, ¿ok? La primera parte lo puedes poner como título la condenación.
que es el tema central de Pablo del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. Del 1:1 al 3:20, ¿ok? Pablo está esforzándose, inspirado por el Espíritu Santo, en mostrar a todos los hombres que son terribles pecadores, que han sido condenados y que están bajo la ira de Dios. ¿Ok? Y a partir del 3:21 hasta el capítulo 5, vamos a comenzar otra sección que nos va a hablar de la justificación. Pero noten que antes de que Pablo nos hable del remedio que Dios nos da para nuestro problema del pecado, que antes de que Pablo nos hable de Cristo en la cruz muriendo por nosotros, que antes de que Pablo nos hable del perdón que Dios nos ofrece en Jesucristo, que antes de que Pablo nos hable del evangelio en términos de lo que Dios hizo para salvarnos, lo primero que Pablo hace, ¿qué es? Mostrarnos nuestro problema, y nuestro problema se llama la condenación por nuestro pecado. Si tú predicas el evangelio y no comienzas predicándole a la gente la condenación por su pecado, estás predicando mal. No importa si crees que es un mejor método, no importa si crees que la gente es que es muy duro esto y la gente se puede ofender, no importa si llevas 30 años como pastor, no importa. Si en tu predicación del evangelio no estás empezando por mostrarle a la gente su gran problema de culpa delante de Dios, estás mal. Esto es un modelo de cómo predicar el evangelio. Y lo empezamos a predicar ¿cómo? Mostrándole a la gente su pecado. Ahora, hay gente más dura que otra, hay gente que ya está como muy receptiva, que sabe que es un gran pecador, entonces solo haces un pequeño énfasis y sigues a las buenas nuevas. Pero hay gente que es muy dura, que cree que es muy buena, y entonces tienes que taladrar su corazón con la ley de Dios. Porque es la ley de Dios la que le va a demostrar que está en un grave problema con el Señor. Y entonces sí necesita a Jesucristo. No para que su vida sea más plena, vamos, en términos de que todos sus deseos se cumplan, no para que se arregle su matrimonio, no para que se sane tal familiar o cual familiar, no para que Dios le dé más dinero, no para que tengas ascenso en el trabajo. No, tú necesitas a Dios en Cristo porque eres un terrible pecador y vas camino a la condenación del infierno. Y es lo que Pablo hace. Entonces, creo que seremos sabios en seguir el modelo de cómo Dios está presentándonos el evangelio. ¿Ok? Entonces, una vez que Pablo ya puso a gentiles y judíos, a toda la raza humana en la ley, en la canasta de la condenación de Dios por su pecado, por violar la ley, entonces ahora sí Pablo nos lleva al tema de la justificación. Y la pregunta que Pablo se propone responder aquí es la pregunta que separa el cristianismo histórico ortodoxo del resto de las religiones falsas. Llámese catolicismo romano, llámese los musulmanes, los testigos, los mormones, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre injusto sin dejar de ser justo? ¿O cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre injusto sin comprometer su justicia? Lo explico. Si Dios es justo, y lo es, Él tiene que ver que el pecado se ha castigado sí o sí. Porque si solo te perdona, de oye, pues perdóname y porfa, bueno, está bien, te perdono, y no castiga ese pecado, Dios sería injusto. Y Él no puede ser injusto. Él es justo. Entonces, la gran pregunta es cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre injusto sin dejar de ser justo. Y aquí Pablo nos empieza a dar la respuesta. Pero, dice, bien, todos están condenados. La ira de Dios está sobre la humanidad, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Y la primera promesa que tenemos es Génesis 3:15. Después hay un montón de profecías mesiánicas. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Qué crees? Dice Pablo. Que ahora Dios nos está mostrando y nos ha mostrado que hay una manera en que podamos ser justos ante Dios
sin cumplir con la ley que no hemos podido cumplir. Oye, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo pueda ser declarado justo ante Dios sin cumplir con las exigencias de la ley? 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así de sencillo y así de rápido. Dios nos declara justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué crees? Que lo único que tienes que hacer es creer en la persona y en la obra de Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, es decir, judío, gentil, no importa, circuncidado, incircunciso, no importa, hombre, mujer, no importa, esclavo, libre, no importa, rico, pobre, no importa. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es decir, lo único que Dios exige del hombre es creer. Ahora, esa fe, Él es quien nos la da. Pero solo es creer. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. 23, este versículo te lo sabes, estoy seguro de memoria, Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, Dios demanda perfección para ser salvo, y todos hemos pecado, y nadie puede ser salvo, o sea, por sus esfuerzos. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, sin embargo, derivado de la gran bondad de Dios que para nosotros es absolutamente inmerecida, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es por medio de Jesucristo por quien Dios te declara justo. ¿Cómo, Pablo? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento se creó un tabernáculo primero y luego un templo, ¿ok? Y cuando pecabas debías llevar sacrificios y te los describe ahí, qué tenías que llevar, en qué cantidad, con qué características, porque esos animales que estabas llevando para que murieran por ti tenían la función de cubrir temporalmente tus pecados delante de Dios. Si han leído toda la liturgia del sacrificio, el adorador ponía su mano sobre el animal, como transfiriéndole simbólicamente sus pecados, y luego ese animal derramaba sangre y moría para cubrir los pecados del adorador, perdón. Pero como quien estaba muriendo eran puros animales, no alcanzaba ese sacrificio para quitar el pecado del hombre. Entonces continuamente tenías que estar ofreciendo sacrificios, porque continuamente estabas pecando. Y ojo, en la ley, cuando tú ves todos los sacrificios que tenías que presentar por el pecado, todos los sacrificios que hay para el pecado eran para pecados involuntarios. No hay provisión en la ley, no existe provisión en la ley para pecados premeditados, voluntarios, planeados. Por ejemplo, que tú vas manejando tu carro, digamos, ¿no? O sea, vamos a ponernos en ese tiempo que hay coches, vamos a suponer que hay coches ahí, tú vas manejando tu carro y vamos, el límite dice 100 por hora y tú vas a 110 sin darte cuenta, pum, ya rompiste la ley. ¿Qué tenías que hacer? Llevar tu sacrificio. Pero si tú tomabas a una mujer que no era tu esposa, no había provisión en la ley para eso, tenías que morir. Por eso es que David, ustedes se van a acordar, por eso es que David, cuando peca con Betsabé, toma a la mujer de uno de sus mejores soldados, la embaraza y luego mata a su soldado para que no se entere que su esposa está embarazada y no es de él porque él ha estado meses en campaña militar. Cuando David adultera y se convierte en un homicida y el profeta Natán le reprende por su pecado porque Dios le manda, porque le dio tiempo para que se arrepintiera y no lo hizo, y Dios le manda y le descubre su pecado, lo primero que David dice es: soy muerto, porque David conocía la ley, porque David sabía que no había ningún sacrificio que él pudiera ofrecer para quitar ese pecado, porque las provisiones de la ley eran para pecados involuntarios, y el profeta le dice: no morirás, Dios ha remitido tu pecado. Muy interesante,
Guarden eso en la mente porque lo vamos a retomar un poquito más adelante en Romanos. ¿Por qué Dios no mató a David? ¿Por qué Dios simplemente le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, no vas a morir, pero vienen estas consecuencias por lo que hiciste y fueron muy fuertes? Y a partir de ahí, la vida de David ya no fue la misma. El salmista que tú conocías, que estaba siempre confiando en Dios y todo, empezó a tener una vida decadente. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ok? Aquí el tema es, así como esos sacrificios del Antiguo Testamento cubrían tu pecado, el pecado del que se acercaba a Dios, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio último y definitivo por el pecado. Este sacrificio sí nos quitó el pecado porque quien murió fue un hombre perfecto, un hombre que no tuvo que morir por sus propios pecados, no un animal. Tenía que ser un hombre y tenía que ser un hombre que fuera Dios para soportar la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios, por su bondad inmerecida, nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Cristo nos hizo libres de sufrir el castigo que merecíamos, porque Dios lo ofreció como el sacrificio por el pecado a Jesús. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Lo único que Dios demanda de ti para ser declarada justa a los ojos de Dios es que creas que Jesús murió por tus pecados, derramó su sangre, derramó su vida, entregó su vida, se entregó como un sacrificio por ti. Ese sacrificio, el sacrificio de Jesús, muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Esto es lo que les decía ahorita de David. ¿Por qué Dios no mató a David? Porque Cristo iba a pagar en el futuro por ese pecado. ¿Cuántas esposas podemos tener? Digan ustedes, ¿cuántas esposas podemos tener los hombres? Una. Una. ¿Cuántas esposas tuvo David? ¿Cuántas? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 1000. ¿Cuántas esposas? Sí. El rey Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas. ¿Ok? ¿Cuántas esposas tuvo el patriarca Abraham? 2. Ay, no sé. 4. Por lo menos al mismo tiempo tuvo 2. Ok, porque bueno, ya cuando Sara llega y se muere, pues ya él se casa con otra, ¿no? Pero por lo menos al mismo tiempo tuvo 2. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 2. O sea, aquí el tema es, ¿por qué no vemos que Dios le diga nada a los patriarcas cuando están teniendo varias esposas? ¿Qué no es un pecado? Claro que es un pecado, porque ya leímos Génesis, ¿se acuerdan? Dios creó un hombre y una mujer, no 2 mujeres. ¿Por qué Dios no castigó entonces ese pecado en los patriarcas? Porque Dios estaba mirando hacia el futuro y de esa forma en Jesucristo en el futuro, Él iba a castigar el pecado de los hombres del pasado. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden o no? Porque esto es bien importante. Sí. ¿Todos? Sí. Es decir, la Biblia nos muestra los pecados de los hombres de Dios. O sea, no es como que se los calla. Dios nos los muestra. ¿Para qué? Para que entendamos que esos pecados iban a ser castigados en el futuro en Cristo. Por eso es que Dios no los castiga acá. Él tiene paciencia porque está viendo al futuro y él sabe que los pecados de todo su pueblo en el Antiguo Testamento van a ser castigados en el futuro en Cristo. Así como tus pecados y mis pecados, si somos cristianos, fueron castigados en el pasado en Cristo. Yo tengo que mirar al pasado para ver dónde van a estar castigados mis pecados. Y David tenía que mirar al futuro. ¿Me explico? Pero tanto los santos del Antiguo Testamento como de esta era, ¿ok? Han sido perdonados porque nuestros pecados han sido castigados en Jesús.
¿Ok? Otra vez, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Es decir, piensen un poco en Satanás, ¿ok? Él pecó y de inmediato fue juzgado, ¿sí o no? Sí, Muy bien, él peca y es juzgado. Él no recibe gracia, él no recibe la promesa de un Salvador, él peca y es juzgado. Entonces, piensa un poco así, que es la imagen que Pablo pone acá. Está Satanás con Dios y le dice, ¿qué pasa con tu justicia? ¿Qué pasa con tu justicia? ¿Por qué David está pecando y no le castigas? ¿Por qué Jacob está pecando y le bendices? ¿No? ¿Por qué este hombre de Dios está pecando y no pasa nada? ¿Qué pasa con tu justicia? ¿Acaso no eres justo? Y es como si Dios le dijera, espera, Satanás, tengo un plan. Y en el futuro, Dios va a castigar estos pecados y entonces Dios puede decirle a todo el universo, ahí está mi justicia. Ni uno solo de los pecados de ninguna de las personas de mi pueblo quedó sin castigo. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia. ¿Quieren ver quieren ver mi justicia? Ahí está. Vean a la cruz. Vean a la cruz. Cristo murió por los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios quiso mostrar su justicia de esta manera porque Él mismo es justo y es imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Cómo entonces respondemos la pregunta? ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre injusto sin dejar de ser justo? Castigando a Jesucristo en su lugar. Y que el hombre justo, y que el hombre impío solamente crea en la vida y obra de Jesús. Y con eso Dios declara a los pecadores justos a sus ojos. Solo cuando ellos creen, no cuando ellos obran, cuando ellos creen, porque la salvación es por fe y por gracia. 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? O sea, puedes decir, es que mira, a mí Dios ya me aceptó porque hice tal o cual cosa. No, porque nuestra libertad de culpa y cargo, es decir, nuestra declaración de absoluta inocencia y justicia, no somos culpables de nada. Nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. No, Señor, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada para que Dios te acepte. El hecho de que hoy no tengas culpa y cargo de ningún pecado no es porque obedeciste la ley, es porque creíste en Jesucristo. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. De verdad, Pablo no puede ser más enfático en sus cartas. La salvación es por fe, no es por obras. La salvación es por fe, no por obedecer la ley. Porque si quieres justificarte por obedecer la ley, te vas a condenar en el infierno. Porque no eres una buena persona, porque has violado la ley de Dios en todo momento de tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que Cristo hizo por ti, que Él cargó tu infierno, Él cargó tus pecados. Y eso es todo. Lo único que tienes que saber es que Cristo, y ya se los he dicho varias veces, Cristo de la mano de su Padre tomó una copa y esa copa estaba llena de tu infierno y de mi infierno, estaba llena de la ira de Dios contra ti y Él se la bebió completita y no dejó una sola gota. Solo por eso eres perdonado, porque Él ya pagó en tu lugar. Entonces no creas jamás que tu posición con Dios cambia por tus obras. Solamente por creer en Él. Entonces, otra vez, 28, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y esa declaración de justicia es la que se llama justificación por fe. Y aquí es donde nosotros, los protestantes, nos partimos con todas las religiones y principalmente con el catolicismo romano, que es la que se cree a veces que está como más cerca, porque
El catolicismo romano en el Concilio de Trento, después de la Reforma, en la Contrarreforma, todavía, o sea, vamos, uno declaró, digamos, herejes a todos los protestantes, y dos, dijo que la justificación es por la fe y por la ley. O sea, no le interesó lo que dice la Biblia. No, tú vas a ser salvo por fe y por obrar. Pero no. La declaración de justicia de parte de Dios para el hombre es solo por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Dice, esto es verdad para judíos y gentiles. Hay un solo Dios y él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Hay un solo Dios y hay una única manera de salvación. Y esa única manera de salvación es declarar de la misma forma justos a los hombres que creen en él, no importa si son judíos o gentiles. Es decir, la salvación otra vez es únicamente por medio de la fe. Y Pablo hace mucho énfasis en esto, porque aunque tú seas cristiano y lo hayas entendido, muchas veces vas a tratar de mejorar tu posición con Dios por tus obras. Y eso se llama legalismo. Una cosa es que tú obedezcas la ley de Dios para complacer a tu Padre, el cual es tu Padre ya porque te adoptó. Cuando Él te perdona, Él te adopta y te une a Jesucristo. Y otra es que creas que tu posición delante de Dios varía en función a tus obras. La salvación es por fe, la vida cristiana se vive por fe, la vida cristiana termina con fe. Entonces, dice Pablo, si hacemos énfasis en la fe, ok, ya que estamos enfatizando tanto el tema de la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. Pablo siempre está buscando un equilibrio, si ya se dieron cuenta, ok. Dijo, o sea, el hecho de que yo esté enfatizando la fe no significa que me voy a olvidar de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena, no es mala. El que es malo soy yo. Pero la ley es buena, es divina. La ley es un reflejo del carácter inmutable de Dios. Entonces, claro que no podemos olvidarnos de la ley. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y esta es la clave para la obediencia cristiana. Si tú pretendes justificarte por las obras de la ley delante de Dios, vas a fracasar de manera asegurada. Te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Pero si tú crees que Cristo murió por ti y eres salvo por fe, entonces, como cristiano, por esa fe que tienes, ahora sí vas a cumplir la ley, no para justificación, sino para complacer a tu Padre, porque Él te lo ha mandado. Pero estamos partiendo de supuestos diferentes. En uno, tú quieres sobornar al juez con tus buenas obras. En el otro, es un hijo muy agradecido con su padre, que sabe que tiene un deber impuesto por su padre, pero lo que lo motiva es el amor a su padre y quiere complacer a su padre cumpliendo los mandatos de su padre. Dos escenarios completamente diferentes. Ya acabamos el capítulo 3. ¿Alguien tiene alguna duda? Y por favor tengan dudas porque ya me cansé de estar hable y hable y hable y hable. Entonces, nada. Dudas, comentarios, preguntas, inquietudes. Que nada, todo está muy claro, desde lo explicas muy clarito. Sí, sobre todo lo que acaba de decir, los dos escenarios. Es que eso es muy importante, vamos, hermana, porque uno, si volteamos las cosas, vamos a ser miserables. Por ejemplo, ¿cuánto tienes que orar todos los días para impresionar a Dios? O sea, cuando dices, hoy me voy a levantar y voy a tener un tiempo con el Señor, si tú estás basando tu posición con Dios en el tiempo que vas a pasar con Él, como que para tachar palomitas, decir, pues hoy estuve como una hora. ¿Tú crees que Dios ya se impresionó con una hora?
No. Es más, Dios no te está pidiendo que hagas nada para mejorar tu posición con Él. Tu posición con Él está en Cristo y es inmejorable. Como dice Paul Washer, no tienes que moverte ni a la izquierda ni a la derecha para ser más amado por Dios si eres cristiano. Pero es diferente que cuando entiendes que el juez que te condenaba hoy es el padre que te adopta y te hace parte de su familia y te une a su hijo, entonces quieres obedecer por amor. Y es diferente, porque sabes que vas a fallar, vas a pecar, vas a ir con tu padre, vas a buscar su perdón, te vas a levantar y vas a seguir caminando, pero en ningún momento tu posición con él cambió. De aquí que voy a decir algo muy, muy, muy controversial, muy controversial, y lo voy a decir con mucho cuidado, ¿ok? Y aquí entiendo que hay personas que no piensan como yo, que hay una posición contraria. La verdad creo que están equivocados, digo, así de sencillo, ¿no? Porque la Biblia es muy clara en lo que pasa en la justificación de una persona. Pero, es más, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y solo pido que mi familia no conteste porque con ellos ya he tratado pues, este tema en reiteradas ocasiones, pero ¿ustedes creen que un cristiano se puede suicidar? No, No, sí, no. escuché la pregunta. ¿No? Ok, Julio, vamos, ¿ustedes qué piensan? Sí se puede, mas no debe. ¿Cómo? Franklin dice que sí se puede, pero que no debe. Muy bien, digo que sí se puede, pero que no debe. Bien, Franklin. Yo digo A ver, que no. Julio. Sí. Ok, tú dices que no. A ver, Julio. No, efectivamente lo que dice ¿Y tú? Franklin. Ok, Sí puede, pero no debe, ¿no? muy bien. Vamos a suponer. Rodrigo dice que no. Ok, vamos, él dice que no, todos dicen que no. Muy bien. Mm, Les voy a hacer una pregunta. espérame. A ver, ¿qué pasó? Ya me cambiaron la respuesta. Yo dije lo que dijo mi esposa. A ver, entonces, ¿qué te cambiaron? Pero ya me cambiaste la respuesta. Ay. Es que Gaby al principio dijo sí, pero no debemos, ¿no? Lo que había dicho el hermano. No, claro, digo. Entonces, pero si analizamos realmente, decimos, en realidad, no debería. O sea, no debería estar esa opción ni siquiera en ni siquiera considerarlo, va. Ok. Muy bien, digo, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y lo voy a responder diciendo que un cristiano se puede entristecer. Sí. Un cristiano se puede entristecer mucho. Sí. Un cristiano puede estar deprimido. Sí. Pues sí, o sea, es que la realidad es que sí. Y es más, hay muchos pastores aquí en Mérida que tal vez ustedes pueden conocer, que ya me han contado a mí, platicando en corto con otros pastores que han pasado situaciones de depresión muy feas. Son pastores. O sea, es gente que conoce la escritura, no es gente que tiene poquito que entró al evangelio. Un cristiano se puede deprimir tanto que se quite la vida. La verdad, creo que sí. Creo que sí. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ese cristiano si se suicida? Vamos a suponer que hay una persona que te dijo que tú conociste como que era cristiano y de repente se suicidó. ¿Qué pasa? ¿Dónde crees que va a estar? ¿En el cielo o en el infierno? Infierno. En el infierno. ¿Ustedes qué dicen? Creo que el tema, como dices, realmente es muy controversial.
Me viene a la mente el caso del pastor Rick Warren, Ujú, de su hijo que se suicidó. ujú. Creo epilepsia, no sé qué mal tenía. Y se suicidó, ¿no? Ah, ah, no tendría el sustento bíblico como para decir, ¿sabes qué? Sería perdonado porque al fin y al cabo es un pecado del cual, pues, pues no estamos exentos, ¿no? Che, ahí te va. Lo que yo considero, y no soy dogmático en este punto, ¿no? Pero lo que yo, bueno, vamos, en el primer punto que te voy a decir, si soy bien dogmático, Rick Warren es un falso maestro. O sea, ahí estoy totalmente, pero bien claro. Es muy lamentable lo que pasó con su hijo, pero el Señor es alguien que ha torcido el evangelio. Uno, eso es por Rick Warren. Dos, el problema que tengo con no poder dar una respuesta clara es que en la Biblia las instancias de casos de suicidio en todo momento son personas que claramente en el contexto no son cristianas. ¿Ok? La gente que veo en la Biblia que se mata es gente que es claro que es apóstata. No es creyente genuino. Pero el otro problema que tengo es que yo no puedo decir que un creyente genuino no puede llegar a tal grado de carnalidad que se suicide. Y si esto pasara, si la persona realmente era un creyente genuino, la persona está en la presencia del Señor. Porque ese pecado fue un pecado más que ya fue pagado por Cristo. Ahora, Pero obviamente, como tú dices, no tenemos la evidencia bíblica. exactamente. Y aquí te lo voy a decir bien claro, tendría que ser un tema de caso por caso, porque tendrías que tener evidencia sólida, ¿no? De que la persona fue un creyente genuino toda su vida. ¿Me explico? Uno. Y dos, también hay una postura, y yo no la desacredito, que dice el Espíritu Santo no va a dejar que uno de sus hijos se quite la vida. Pero es que ese tema es complejo porque no lo dice la Biblia. Y es como si me dijeras, el Espíritu Santo no va a dejar que uno de sus hijos robe, o no va a dejar que uno de sus hijos cometa, pues vamos, adulterio, o no va a dejar que uno, y son pecados que los cristianos verdaderos cometen. Porque quiero que entiendan esto, el cristiano verdadero puede cometer aún el peor de los pecados. No estamos exentos de. Ya llegaremos a Romanos 7 y lo vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? Vamos, hermana. Pero usted mismo nos ha dicho que un verdadero cristiano cuando comete un pecado se siente miserable. Muy bien. Si yo cometo el acto de suicidio, ¿en qué momento me puedo sentir miserable si ya me fui? Nada más lo que no quiero confundir es esto, digo, y es lo que quiero que tengamos cuidado. Cuando eres un cristiano verdadero te vas a sentir miserable, desde luego, ¿no? Porque el Espíritu Santo te está convenciendo de lo que vas a hacer o de lo que hiciste, ¿ok? Pero no es el hecho de que te sientas miserable lo que te salva. ¿Se me explico? Es solo el testimonio de que el Espíritu Santo vive adentro de ti. Pero no estás expiando tu pecado de ninguna manera por sentirte mal. Si una persona se mata, evidentemente, pues ya después está muerta y no se puede sentir mal. Pero como, o sea, lo que quiero que vean es que es como un testimonio de que el Espíritu vive en ti, pero no es un acto necesario para el perdón. Por ejemplo, digo, y es como lo he platicado con mi esposa y se lo copié a Paul Washer, que es buenísimo. Dice, por ejemplo, si yo un día llego a mi casa, ¿no? Y mi esposa no está, y llego yo con los niños, fuimos al fútbol o fuimos al campo, lo que sea, y llegamos todos enlodados, sucios, y entramos a la casa, tocamos la pared, nos sentamos en los sillones, todo esto. Si no escucho un grito que diga, ¿qué estás haciendo en mi casa? Voy a saber que mi esposa no está, porque no se está quejando del batidero que estamos haciendo. Pero si otro día regreso y mi esposa está en la casa, el mismo escenario, entro enlodado y todo y me siento, mi esposa me va a decir, ¿qué estás haciendo? Cuando en una persona vive el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo te va a estar convenciendo de pecado de, oye, ¿qué estás haciendo con mi casa? ¿Me explico? Cuando una persona no tiene ningún tipo de problema ni nada con pecar y entregarse al pecado, es porque no está viviendo en él o en ella el Espíritu de Dios. Entonces, si bien es cierto que es testimonio de la presencia del Espíritu, la convicción de pecado, no quiero que confundan eso como un requisito para el perdón de pecados. Evidentemente, a ver, es más, vamos a suponer, es más, ya deja de lado el suicidio. Vamos a suponer un cristiano verdadero, un verdadero cristiano, ¿sale? Que un día tuvo un problema, lo corrieron del trabajo, está preocupado. Hermanos, todos nosotros estamos aún en la carne y todos nosotros vivimos muchos momentos de carnalidad. No somos supercristianos. Estamos. Todos los días pecamos y caemos. Entonces tenemos a un cristiano que va ahí, se emborracha con sus amigos, está triste, lo que sea, está borracho, sale a manejar y se mata. No fue suicidio. Chocó, lo chocaron, se mató. No tuvo tiempo de sentirse mal por ese pecado. ¿Dónde va a estar esa persona? La respuesta corta en la presencia del Señor. Porque les dije, era un verdadero cristiano. Entonces, ¿un verdadero cristiano puede pecar? Sí. ¿Un verdadero cristiano puede cometer los peores pecados? Sí. Hay veces que Dios simple y sencillamente te recoge sin que tengas oportunidad de pedirle perdón como padre, pero tu deuda está totalmente saldada con el juez, porque si no el sacrificio de Cristo no sirvió. Y es lo que quiero enfatizar acá, que esos pecados están cubiertos por Cristo. Él ya pagó por ellos. Entonces, si es un verdadero cristiano quien los está cometiendo, tiene entrada directa al reino de Dios. El tema es, tienes que tener evidencia de que la persona fue un verdadero creyente. Entonces es caso por caso. No generalizamos. En el tema del suicidio, por ejemplo, en el seminario de John MacArthur, un día alguien preguntó, dame un segundito, por favor, espérame. Vamos, un día alguien preguntó, oye, ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Y le dieron la respuesta teológica, que es la que yo les acabo de dar. Si un cristiano se suicida, se va al cielo porque está perdonado por el Señor. Y al día siguiente este cuate que preguntó se suicidó y era un estudiante de seminario. Y entonces dice el profesor, tengan mucho cuidado cuando responden esa pregunta, porque si bien hay una respuesta teológica precisa, no sabes lo que está motivando a la gente a preguntarla. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? Yo, ¿Qué pasó? o sea, si no puede, o sea, si no puedes, o sea, tú o quien explique esto, ¿no? Ser, Ajá. como dices tú, pragmático o sacarlo así especialmente de la Biblia, que no lo habla así claramente. Pero, o sea, no puedes como mostrar eso con la Biblia de que el Espíritu Santo preserva o no permite que cometa suicidio, ni tampoco lo que tú dices de que inclusive cuando te suicidas, te vas al cielo. ¿No es mejor creer lo otro, lo que el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo te guarda? No, pero es que no es cuestión de que creas lo que tal vez preserva más tu vida, es cuestión de que creas lo que la Biblia dice. Y aquí el tema es que el suicidio, digo... Espérame, y, que las niñas se están burlando porque dije pragmático y es dogmático, pero bueno, quise usar esa palabra. ok. Aquí el tema es, lo único que, a ver, digo, creo que me metí, digamos, aquí en un terreno difícil, pero me quise meter en él porque les quise mostrar que no hay pecados imperdonables. Si hay un pecado imperdonable y no es el suicidio. O sea, lo único que quiero que entiendan es que no hay pecados imperdonables, salvo el pecado imperdonable, que esa es otra cosa, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero todos los demás pecados, absolutamente todos tienen perdón. Cuando una persona, y quiero que entiendan esto, cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo, o sea, cuando Él te regenera y Él te salva,
judicialmente, Él te ha perdonado de absolutamente todos tus pecados, en tu experiencia, pasados, presentes, futuros. Te ha perdonado hasta del último pecado que vas a cometer antes de que expires. El último pecado que cometas en tu vida antes de entregar el Espíritu está perdonado. ¿Me explico? Entonces, cuando te arrepientes en Cristo, no hay nada, absolutamente nada, que quede sin perdón. Por eso es que el decir, no voy a seguir más en el tema, pero el decir un cristiano que se suicide se va al cielo, teológicamente sí. Teológicamente sí. No hay manera que digas ese pecado es imperdonable, tendrías que demostrarlo con la Escritura. Vemos en la Biblia ejemplos de gente que se suicidó y no eran cristianos. Bueno, y no eran creyentes, pues. ¿Ok? Pero, y también entiendo el tema de que el Espíritu Santo está ahí contigo, y yo no estoy abogando por el suicidio ni nada de eso, ¿no? Simplemente es una pregunta que a veces surge y sale, y yo no puedo decir no, un cristiano no se puede suicidar, porque tendría que demostrarlo con la Escritura. Y no voy a poder. Porque el cristiano es capaz de cometer los peores y más atroces pecados. ¿Qué pasó, Julio? Dime. O sea, si un cristiano, digamos, que se suicida y como está diciendo que teológicamente se va al cielo, ¿tendrá conciencia de lo que hizo? O sea, ¿cuándo está en el cielo o cuando se está suicidando? O no entendí bien. Está en el cielo. Pues digo, sí, esa es otra pregunta. Que no tiene respuesta. Dame un segundo. ¿Cómo? Que no la podemos responder. No, o sea, esa es otra pregunta de en el cielo, ¿cuánto vamos a recordar de lo que pasa en la tierra? Bueno, de lo que vivimos en la tierra, ¿no? Y ahí hay dos posturas. Una postura es que Dios va así como a borrar tu memoria, ¿no? Y todo lo malo que viviste acá, y ya no te vas a acordar de nada de eso para que siempre sea gozo y todo esto. Yo no suscribo esa postura. Yo suscribo la postura que dice que en el cielo vas a saber quién eres. Vas a conocer más de lo que conoces ahora. Vas a tener conciencia de lo que hiciste en la tierra, de tus pecados, porque vas a darle gracias a Cristo porque te salvó de la vida que llevabas y de quién eras. Y después, cuando estás viendo todo el panorama de tu vida, es donde Dios dice, enjugará, secará toda lágrima que pudiera haber en tus ojos. O sea, no vas a tener tristeza, porque cuando veas desde la perspectiva de Dios todo lo que pasó en tu vida, vas a decir, yo no lo hubiera hecho diferente. ¿Ok? Entonces, mi postura es, sí vas a tener conciencia, por ejemplo, que te suicidaste. Pero no es tan diferente, insisto, mira, no es tan diferente como el cristiano que muere cometiendo un pecado. Porque eso pasa, ¿eh? Hay cristianos que mueren en el acto de pecar. Y muchas veces es disciplina de Dios. La Biblia me muestra que hay veces que Dios disciplina a sus hijos matándolos. Y es la disciplina de un padre amoroso cuando no queremos entender y no queremos regresar al camino correcto. Pero son cristianos verdaderos. Por ejemplo, vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos ahorita aquí en la congregación. Vimos que Dios mató a 2 sacerdotes. ¿Sí se acuerdan quiénes eran? A los hijos de Abiú y A Nadab y Abiú, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón, eran sobrinos de Moisés, ¿sale? Eran parte de la crema innata de Israel y eran piadosos, eran hombres verdaderamente creyentes, pero hicieron algo mal y Dios los mató en el acto. Pero, Vámonos, mande. digo, obviamente si no podemos equiparar, yo creo que no podríamos equiparar esa situación porque es un acto deliberado y en esta, obviamente, su intención era No,
No. Ahí, brother, fue un acto deliberado de no seguir las instrucciones de Dios. Incluso John MacArthur, cuando analiza el texto en hebreo, dice que el fuego extraño que están ofreciendo, porque luego el siguiente pasaje te prohíbe que vuelvas, o sea, que tomes vino cuando estás oficiando. Lo que John MacArthur dice es, estaban tomados. Estaban borrachos cuando estaban ofreciendo sacrificio. Okay. ¿Me explico? O sea, fue algo deliberado y absoluto lo que hicieron estos dos cuates. Y Dios los mató. Y fíjate bien, ¿cuándo pasó eso? El día que estaban inaugurando el tabernáculo, ¿no? Cuando se inauguraba el antiguo pacto. Vámonos miles de años después, Nuevo Testamento. El nuevo pacto se está, digamos, empezando, vamos inaugurándose también. Y Dios mata otra vez a dos creyentes en el acto por pecar. ¿Quiénes fueron? Ananías y Zafira. Exactamente. Si tú pecas en el Antiguo Testamento, cuando se estaba, digamos, estableciendo el antiguo pacto, Dios te mata y eres creyente verdadero. Estos cuates eran cristianos. Y lo único que dijeron es, oye, vamos a donar estas tierras. Ah, está bien. Oye, fíjate que mejor solo vamos a donar una parte, ¿no? Pues eran sus tierras. Como les dijo Pedro, ustedes podían haber hecho lo que querían. Pero como dijeron, las dono, y luego dijeron, fíjate que las vendí en menos dinero, pum, muerto. Así es Pero ahí sencillo. Dios decidió quitarles la vida, Claro. no ellos mismos. Ah, no. Pero yo lo que estoy diciendo es que hay cristianos, yo no estoy hablando del suicidio. Yo lo que estoy diciendo es que hay cristianos que por su pecado Dios les mata. Y no tuvieron tiempo ni de pedirle perdón a su padre. Pero no se van a ir al infierno porque ellos han sido perdonados completa y totalmente por Dios. Yo creo que obviamente el tema está lo Muy voy a amplio. comparar con Romanos 1 y 2, ¿no? Que hacemos en el capítulo 1, una depravación total del pecado como tal, y los otros como que son pecados más, menos leves, vamos a decir, ¿no? Y tratar este tema así como que una vez que eres salvo, ¿sí? No implica que no vayamos a pecar. Así es. ¿Sí? Vamos a pecar, pero estamos justificados. Así Entonces, igual creo que podríamos cometer el error de decir, ¿sabes qué? Este pecado sí va a ser perdonado y este ya no, ¿no? Entonces, como decías, de una u otra manera invalidaríamos, o el sacrificio de Jesucristo ya no sería, no fuese, estaríamos diciendo que no fue suficiente. Exactamente, Julio, y es que solo hay un pecado que no tiene perdón y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es otra cosa y luego la podemos ver. Pero es el único pecado sin perdón. Si tú quieres clasificar cuál y no tiene perdón, Cristo murió en vano. Oye, ahora pregunta. Sí. Obviamente, ¿qué pasaría si alguien se escuda en esta parte, toma esta parte como que dice, ok, soy cristiano, pues ya todo el pecado que yo cometa después, pues va a ser perdonado, entonces se dedica a pecar libremente? ¿Qué pasaría? Ahí me vas a tener que esperar a Romanos del 6 al 8, donde justo Pablo toca ese tema, pero te lo adelanto, un verdadero cristiano, si bien peca y tiene momentos de carnalidad, un verdadero cristiano desea obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Un verdadero cristiano no va a decir lo que tú dijiste ahorita. O sea, un verdadero cristiano no lo va a hacer. Un verdadero cristiano va a tener el deseo de obedecer a Cristo y va a pecar y lucha con su pecado y se levanta y clama al Señor. Una persona que dice, bueno, ya fui perdonado, ahora voy a pecar sin problema, esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no es cristiana, esa persona se irá al infierno. Es muy sencillo. Y solo te adelanto un poquito, vamos a Romanos 7 así rapidísimo. No lo vamos a leer todo, desde luego. Solamente déjenme llegar acá. Aquí. Digo, este es Pablo, el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia. No los vamos a leer todo, pero está hablando del pecado y la lucha que hay con el pecado. Que no quiere hacer y hace y viceversa, Exactamente.
aquí yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Un cristiano tiene el deseo de obedecer a Dios, pero ¿qué dice Pablo? No puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Ahora no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Me explico? Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Y luego grita miserable de mí. Aquí le pone soy un pobre desgraciado. Por esta, o sea, por esta dicotomía en la que estoy viviendo, por esta lucha interna que tengo, donde encuentro un principio que quiere obedecer a Dios y el otro que se quiere revelar a Dios, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida que está dominada por el pecado y muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y esto lo vamos a ver cuando veamos la santificación, que comienza del 6 al 8. Pero justo eso que tú dijiste ahorita, Julio, es algo que un verdadero cristiano no va a decir, y Pablo nos lo va a demostrar. Vamos a pecar, pero nos vamos a arrepentir. Si es que tenemos vida, pues, ¿no? Nos vamos a arrepentir. Dios, cuando recibe a alguien como hijo, le disciplina. Otra de las evidencias de que eres hijo de Dios es que antes pecabas y hacías lo que querías a tu arbitrio, no pasaba nada, pero hoy pecas y de repente, si sigues sin arrepentirte un rato, pum, viene la disciplina de Dios y sabes que eso es la disciplina de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona se escuda en el sacrificio de Cristo para decir, oye, pues entonces vamos a pecar más, esa persona no ha entendido la cruz. Porque se los platiqué, digamos, en un momento, si alguien hace algo muy, muy bueno por ti, ¿no? Vamos a suponer que alguien te dona un riñón que necesitabas para vivir, ¿no? Tú estás súper agradecido con esa persona. O sea, esa persona te salvó la vida. Estás lleno de gratitud por esa persona. Dudo mucho que vayas a decir, mañana le voy a ir a romper los cristales y le voy a rayar el coche. ¿Me explico? No lo vas a hacer porque estás agradecido. Un cristiano verdadero no va a decir, bueno, ya Cristo me perdonó, ahora sí vámonos a pecar rico y sabroso. No, no, no. Pero sí tenemos que reconocer que los cristianos todavía, y está Romanos 7 ahí, digo, y vamos a llegar ahí con más calma, que los cristianos todavía tenemos momentos de carnalidad. Que no es justificación para pecar. Exactamente, no es justificación para pecar, es la carne no redimida que tenemos aún, por eso gemimos, por eso luchamos, por eso clamamos, por eso estamos de rodillas, estamos a la palabra, Señor, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero vivir de esta manera, Padre, perdóname, otra vez me enojé, ¿no? O Padre, perdóname, otra vez me comí la rebanada más grande del pastel del refri y no se la di a mi esposa, ¿no? O como tú quieras, pues, ¿no? Pero es otra vez pequé contra ti, otra vez te fallé, o ya me enojé con el vecino, o un yucateco se me vino a atravesar aquí en el carro, mala onda, ¿no? Y ya me molesté, otra vez pequé. Que era lo que decía Ileana, ¿no? Que pues un cristiano verdadero que está pecando tiene una vida miserable, o sea. Exactamente, no, digo, es que eso es total y correcto. Aquí el tema es que cuando un cristiano, vamos a decir, se suicida, pues ya no tuvo tiempo de nada más, ¿no? Eso es todo lo que estoy diciendo. Y si quieren el tema del suicidio, pues lo dejamos ahí porque es muy controversial y desde luego yo no le aconsejo a nadie que lo haga, ¿no? Y le pido a Dios que nos guarde que cualquiera de nosotros lo pueda hacer, pero de que somos capaces de hacerlo, somos capaces. Y de que sería un pecado que estaría total y completamente perdonado por la cruz de Cristo si somos cristianos, 100%, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero hay momentos de carnalidad. Dios usa los medios de gracia para irnos fortaleciendo, irnos apartando del pecado. Lo único que quiero que les quede claro es que no hay pecado en tu experiencia, si eres cristiano, que no haya sido ya perdonado por Dios. Porque seamos honestos, hermanos, nadie de nosotros sabe cómo va a morir. En este momento a lo mejor estamos aquí todos en el estudio y gracias al Señor por eso, porque es una bendición estar en su palabra. Pero tú no sabes si el día de mañana vas a estar tan triste, o sea, yo no quiero decir nada. Me explico. Lo único que quiero que sepamos es que el verdadero cristiano, Dios no le suelta de su mano, ni en esta vida ni en la otra. ¿Y puede cometer el peor de los pecados? Sí.
porque sigue siendo, o sea, el pecado sigue estando en nosotros. La santificación consiste en que todos los días somos más libres del poder del pecado. Es decir, tenemos que ver una santificación progresiva en nuestra vida. ¿Qué tan santos prácticamente tenemos que ser? Más que el año pasado y más que hace 2 años. Tenemos que ir viendo un progreso y hay veces que es 3 pasos adelante, 1 para atrás, pero le sigo. La única ocasión donde vamos a ser libres completamente de la presencia del pecado, de la presencia, o sea, ya no vamos a tener una gota de pecado en nosotros, es cuando seamos glorificados. Hasta ese momento vamos a tener que seguir luchando y luchando y luchando con el pecado. Pero digo, desde luego, clamemos al Señor todos los días, Padre, dame tu gracia para hoy vivir de acuerdo con tu ley. Sosténme, porque como dice Paul Washer, o sea, yo me paro en la mañana y lo primero que hago antes de ponerme mis pantuflas, le digo, Señor, sosténme el día de hoy, porque si no, yo te niego al rato. Bueno, y ahí entra lo que, bueno, lo que hemos visto nosotros, ¿no? En otras ocasiones que es esto de una lucha entre la carne Y el espíritu. y el espíritu. Y Correcto. que siempre va a estar más fortalecido al que más alimentes. Exactamente, y eso lo vamos a ver una vez que terminemos la justificación del 3:21 al capítulo 5 y ya empecemos con la santificación, que son del 6 al 8 más o menos. Ahí ya nos va a estar hablando de la guerra, de la lucha que hay en la vida cristiana entre el espíritu y el pecado que todavía vive en nosotros. Pero de entrada hoy lo que quiero que se nos quede grabado es, no hay, si tú eres un cristiano real, no hay una sola gota de ira contra ti en la copa del Padre, ya no. Cristo la bebió completa. Por eso es que les he dicho siempre, yo lo uso en mi propia vida. Cuando sea difícil para tu carne obedecer a Dios, cuando no tengas ganas de caminar en su ley, cuando te sientas desanimado, cuando estés tentado y creas que no puedes resistir esa tentación, recuerda esto: Él derramó su sangre por mi alma. Él bebió de la mano de su Padre la copa con mi infierno. Y eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que necesitas para amar a tu esposo, para amar a tu esposa, para que obedezcas a tus padres, para todo lo que Dios te manda hacer. Entonces es un tema controversial, es un tema difícil. Al final me inclino a pensar que Dios va a sostener a sus hijos, ¿no? Siempre, aún en sus momentos de más debilidad, de más depresión, pero tampoco quiero ser dogmático y decir, no, un cristiano jamás puede terminar su vida, porque no tengo yo esa autoridad para editar la Biblia y sobre todo para crear una nueva categoría, como que hay un pecado que no es el imperdonable, que Dios no perdona, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta. No. No, ¿Todo bien? No, Sí. sí. Muy bien, bueno, pues aquí les va. Uno, gracias a todos los que entregaron su tarea, que fueron prácticamente todos. De verdad, muchísimas gracias. Les quedó muy, muy bien. Es un gran gozo ver que todos estamos aprendiendo todos los días. Y para la próxima semana, si me lo permiten, hoy es 28, pues es martes. Para el próximo martes, les voy a poner en un momentito ahí en el grupo de WhatsApp un documento pequeño con algunas preguntas nada más. Son preguntas de reflexión. Esto es como un examen que vamos a ver de lo que hemos visto. Voy a mezclar Génesis con Romanos y un poco de eso. Y es un examen que, si lo pueden hacer así, está súper bien, para que lo hagan en familia. No tiene que hacer cada uno como su respuesta, sino todos juntarse y todos ver el tema, digamos, abordarlo, discutirlo y plasmar como una respuesta consolidada en el documento, ¿no? O sea, es como un examen familiar. ¿De acuerdo?
Sí, Ok. ¿Dudas de todo esto? todo bien. No. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos, échenle ganas al examen. Si quieren poner dibujos, pónganle dibujos también. No hay problema, pero por favor, métanle más texto, ¿no? Ahí está. Vale. ¿Vale? Entonces voy a terminar con la grabación un momentito y nos despedimos. A ver, aquí, detener grabación.